A continuación, ¿por qué se queman los variadores de velocidad de compresores? Parte 5, ¿podemos dormir tranquilos? Le damos la bienvenida al ingeniero Guillermo Aglieto de UTN. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, en esta quinta parte de la entrega de lo que son protecciones en variadores de velocidad, en todo lo que es equipo de frío y compresores, vamos a ver una parte que es, yo diría, una de las preocupaciones más grandes que hay en las industrias, que es si podemos dormir tranquilos cuando tenemos equipos electrónicos tan cerca de las acometidas. Obviamente el frío en las industrias es algo que tenemos que cuidar y proteger porque depende de todo nuestro sistema. Bueno, agradecer a Red Alimentaria de UTN por la organización como siempre. Y lo que vamos a ver ahora es qué acciones son las que en realidad nos dan en tranquilidad para dormir y cuáles son las medidas que podemos tomar para prevenirlas. Siempre pensando en poder dormir tranquilo. Bueno, sin más, vamos a repasar algo. Están las otras 4 entregas en el canal de YouTube, pero lo más importante de esto es primero pensar o reflexionar cuáles son las causas de falla de los variadores de velocidad. Porque siempre esto es un tema que lo discutimos mucho. En las entregas anteriores veíamos qué hacían los variadores de velocidad de gran potencia en la red, qué hacían los variadores de gran potencia o qué causaban en los motores que alimentaban. Y ahora lo que vamos a ver es el entorno, cómo afecta a esos variadores, que también es un problema, porque de alguna manera nosotros, si metemos distorsiones a nuestra red y empezamos a tener, no sé, algún problema en un detector de metales o una balanza de carga que empieza a medir mal por tener este tipo de cargas, es una cosa. La visión de este lado es, más allá de lo que nosotros estemos dándole al medio, qué cosas, porque puede haber una planta muy chiquita en el medio del interior, que no está ni siquiera en un parque industrial, va a haber cosas, como por ejemplo las descargas atmosféricas principalmente, que van a afectar a la estabilidad del sistema. Entonces, cada vez que el cielo se ponga oscuro o estornude el cielo, vamos a tener una preocupación totalmente razonable hasta hoy. Entonces, la principal causa es un problema de calidad de suministro de energía eléctrica con el 52% de las ocasiones. Fíjense que tenemos el 14% como problema de falla tierra. Después lo vamos a ver, y si recuerdan el triángulo de calidad de energía, nos dice que están totalmente relacionadas una de otras. Entonces podríamos decir que el suministro eléctrico tiene una injerencia de más del 60% en los eventos. Sabiendo esto, tenemos que pensar en decir qué es contaminación o qué es calidad de energía. Bueno, la calidad de energía es lo que yo recibo de la red a mi variador de velocidad, como ven acá. Es como decir que tenemos un río de agua cristalina de deshielo. Eso es la situación de laboratorio para la cual están diseñados los equipos. Es como una lámpara LED que yo pongo en un laboratorio o un equipo de laboratorio que tiene que estar preparado para esas condiciones, para ese río de agua cristalina. En la realidad, en la industria, sumado a otras industrias a mi alrededor, sumado a la línea de media tensión que me alimenta, sumado a eventos que tienen que ver con maniobras de la distribuidora, sumado a descarga atmosférica, sumado a inducciones, me crea esto. Esto es lo que hoy estamos recibiendo. Entonces, para dormir tranquilos, el primer paso es pasar de esta situación, de la situación de calidad de energía, para no ir a la negativa, digamos, no tan buena, a esta situación. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Porque todo lo que estamos acá, sabemos que un problema en un variador es un gran dolor de cabeza y básicamente podríamos llegar a parar la planta. Y si nosotros vamos a la probabilidad estadística, sabemos que depende de la zona, pero una vez cada 5 años, una vez cada 10 años, una vez cada 2 años, vamos a tener un evento de estos que nos va a dejar sin frío en nuestra planta. Entonces, tenemos que prevenirlo porque la probabilidad estadística está en contra nuestra. No podemos dejar al azar esto. ¿Cuáles son los efectos que vamos a ver? Este es un efecto más normal de una maniobra externa o una falla en el transformador que repercute sobre un variador de velocidad o un arranque suave de un grupo de compresor, pero puede ser en vez de esta placa una placa de relé o puede ser una placa de etapa de potencia de tiristores, tranquilamente. Este es el efecto final, pero veamos ahora las causas. Lo más importante es que veíamos de calidad de energía es tener presente que en todo lo que sea calidad de energía vamos a tocar la parte de puesta a tierra y la parte de protecciones transitorias. Nos vamos a colar acá en este punto 2. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver hoy es
Esos eventos, ¿qué son? Básicamente, el más grande es una descarga atmosférica. ¿Y qué otros eventos hay? ¿Y cómo mitigarlos? Después vamos a ver muchas cosas de regulación de voltaje que son mucho más fáciles de abordar, que también hay que tenerlas en cuenta, pero la probabilidad de que ocurran son muchísimo menores. Una subida de tensión del punto 3 por arriba del nivel de un variador de velocidad y que no actúe su protección intrínseca es muy raro. Interrupciones ni siquiera las podemos manejar nosotros. Entonces, dentro de lo que podemos manejarlo son estos dos temas. Cabe preguntarse entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O cuáles son esos eventos que vienen de afuera? En la parte 1, 2, 3 y 4 vimos, como les decía antes, qué mandábamos a la red, qué mandábamos al motor y uno vamos a ver qué le llega al variador de velocidad. Y dentro de estos vamos a sacar el primer mito, vamos a borrar el primer mito, la parte de distorsión de onda. Pico de tensión y sobretensiones permanentes son los que más van a afectar. Nos vamos a centrar en el primero. ¿Y por qué tachamos distorsión de onda? Porque la distorsión de onda que generan los variadores está más asociada a lo que sale de acá. Si yo tengo una distorsión de onda muy grande, dependiendo de esa distorsión de onda obviamente, pero en la mayoría de los casos, la distorsión de onda no va a afectar a este equipo. No va a cambiar su rendimiento. Sí, la parte de pico de tensión y sobretensiones permanentes. Por lo tanto, ¿por qué se queman los variadores? Vamos a abordar este tema y vamos a diferenciar. En primer lugar, dos tipos de sobretensiones. Damos solamente dos, o estas dos, porque son las que coinciden en las normas internacionales. Una es un pico de tensión elevado que se da por descargas atmosféricas. Tipificado en una onda, no importa en este caso, pero es un pico de tensión muy grande que tiene un promedio de 20.000 volts, podemos suponerlo en 10.000 volts, pero los ensayos están ahí en 20.000 volts. Y tenemos sobretensiones de switcheo, por ejemplo, que pueden estar en 2.000 volts o 6.000 volts. Y ustedes van a decir, bueno, este sobrevoltaje es la probabilidad que yo tengo que me caiga un rayo. Está bien, me puede caer uno cada 5 años, uno cada 10. Vamos a ver ahora que no es tan simple, porque no es solamente el rayo que me cae a mí, sino el rayo que le cae al vecino. No van a ser 20 kV, pero van a ser 6, tal vez, que entran. Entonces, esto es lo más importante que vamos a ver hoy. Diferenciar estos dos eventos y en un caso práctico, cómo poder mitigarlo. Fíjense que la parte de switcheo tiene un motor acá al lado. Porque un motor que pega, un motor que actúa, un contactor que pega, son 2 o 6 kV en 28 microsegundos, es un pico elevado. Y una descarga atmosférica que cae a los alrededores, por ejemplo, que cae en una línea de media tensión, genera una inducción que puede llegar a valores de 6 kV. Son eventos importantes. Por lo tanto, tenemos que prevenirlos. Esto es lo que les comentaba recién. No es solamente el impacto directo. El acoplo por radiación, por ejemplo, a veces tenemos un pararrayos en nuestra fábrica y el rayo cae ahí. Pero la mitad de la energía se va a ir a tierra, la otra mitad se va a inducir en todas las estructuras y las redes, generando esos 6 kilovolts. Está bien, no voy a recibir los 20, pero voy a recibir 6 o 10. Otra es el caso que caiga, por ejemplo, en la línea de alimentación. Imagínense, y quiero que todos piensen en su planta, tal vez se alimenta en una línea aérea y tal vez esa línea recorre kilómetros. O tal vez estamos en un lugar que no es un gran parque industrial con todo subterráneo, tal vez es un lugar que está alejado. Bueno, ese es el evento que más ocurrencia vamos a tener. O puede caer a tierra y esa inducción capacitiva por la tierra genera un acople que va a entrar esa sobretensión por acá. Entonces, fíjense la cantidad de caminos que hay. Y estamos hablando de un rayo que ni siquiera nos cayó a nosotros. O que estamos preparados porque teníamos un pararrayo. Tengo toda la planta de pararrayos, cae el rayo y uno dice, ¿y por qué se termina quemando mi equipamiento? Bueno, es justamente por esto. Porque esa inducción, esa mitad de la energía se va a ir en líneas que están alrededor. En el caso de una planta, una fábrica, la norma norteamericana nos dice que la mayoría de las veces van a caer no en tu planta, sino en redes aledañas. Es una gran red que tenemos en toda la línea de media tensión que atrae nuevamente los rayos. Podemos tener algún descargador en media, pero sigue entrando esa sobretensión por acá. Así que nos tenemos que ocupar específicamente de esto, más allá del impacto directo. Para cerrar, vamos a dar un caso real muy interesante, en el cual ya a esta altura se preguntarán todos, bueno, si tengo que poner un pararrayos, cómo es el sistema de tierra, tengo que poner independiente, cómo hago para mitigar esa inducción. Obviamente está fuera del alcance de la charla, pero lo más importante que quiero que les quede hoy es empezar a pensarlo por lo menos. Empezar a ver esos equipos y decir, bueno, yo sé que hay un riesgo potencial que yo puedo
mitigar, o por lo menos puedo prevenir. En el caso real, acá tenemos un transformador que alimenta un variador de velocidad de 300 kilowatts, podría ser cualquier otro, no importa, variador de velocidad. En este caso acá, cuando hacemos las mediciones de impulso, vemos que hay muchos impulsos de esas conmutaciones de maniobra. Desde acá son 2100 volt, 2120 volt, son picos de tensión, impulsos de tensión que se da entre neutro y fase o entre neutro y tierra, fíjense que viene incluso por la tierra algunos. Entonces, todas esas maniobras evidentemente están dadas por alguna conmutación de cargas aledañas. Por ejemplo, si tenemos un gran motor al lado que tiene un contactor, me está metiendo 2 kV constantemente, o puede tranquilamente ser una empresa vecina, o puede ser la empresa distribuidora de energía. Normalmente, en la mayoría de los casos, lo generan entrada de motores de nuestra propia planta. Ustedes dicen, bueno, no es tanto como un rayo, pero esto ya me da un indicio de las inducciones que se están metiendo en mi variador de velocidad en mi compresor. Después el otro gran tema, fíjense, acuérdense que tenemos dos picos de tensión fundamental. Uno es el de switcheo que vimos recién, que lo medimos, y el otro es el de impacto de rayos, y ahí no lo podemos medir, porque no puedo estar midiendo a ver esperando que venga un rayo. Hay contadores de evento y demás. Pero ¿qué se hace en estos casos? Se calcula con la probabilidad de ocurrencia de rayos, y eso se está estudiado en función del lugar donde estemos. Por ejemplo, si estamos en el caso del sur de Santa Fe, vamos a tener una ocurrencia de rayos de 4 a 5 rayos de descarga a tierra por kilómetro cuadrado año. Entonces sacamos un cálculo de probabilidad. Si estamos en un lugar, por ejemplo, en la parte de Córdoba, en lugares que tienen mucha ocurrencia de rayos, podríamos estar en 7, 8 o 10 por kilómetro cuadrado por año. Entonces nos da una ocurrencia alta, en la cual tenemos que, evidentemente, aplicar a una solución. Si nuestra red de media tensión es grande y nuestra instalación es grande y está en el medio de un pueblo, por ejemplo, o ni hablar si está en el campo, la ocurrencia es mucho más alta. Entonces se calcula por probabilidad. En definitiva, haciendo el cálculo necesitamos protecciones. Y en este caso acá, en el caso práctico, ¿qué se pone? En la entrada del transformador, si nosotros queremos absorber un rayo entero, una protección en la entrada, un filtro en la entrada del transformador, en el tablero general, después lo vamos a ver con una animación, y en el tablero del compresor. ¿Qué logramos con esto? Esto sería lo que dice la norma como la protección ideal, la mínima son 2 escalones, la ideal son 3. ¿Qué quiere decir? Que con esta protección yo me aseguro que si cae un rayo en mi pararrayo, en mi estructura, la inducción la voy a absorber. Si cae un rayo en la línea, o en el transformador en este caso, esos 20 kV en 20 kA, o sea, mucha energía, yo la voy a estar absorbiendo a medida que voy acercándome a los equipos electrónicos. Esta es la forma de dormir tranquilo, de alguna manera. Está la posibilidad. Después nos quedará solamente, obviamente la parte de switch es lo mismo, nos quedará ver alguna sobretensión permanente o cosas de tensión de la distribuidora que siempre renegamos con eso, pero esas son cosas más finas. Esto por lo menos lo que a nosotros nos deja la tranquilidad es que cuando empieza a llover o hay una tormenta, yo sé que ese equipo no va a sufrir, no va a tener problemas. Puedo tener en otra parte de la planta, pero no en la parte principal, que es mi frío industrial. ¿Qué hay que tenerlo? Hay que tener el proyecto. Porque el día que pase, siempre le va a hacer la pregunta, ¿y por qué no lo previmos? Y normalmente antes no teníamos esta posibilidad. Podemos preverlo hasta acá nomás. Hoy tenemos herramientas para asegurarnos que no tengamos ningún inconveniente. ¿En qué nos basamos? Solamente esto. Cada escalón tiene que estar diseñado y dimensionado para que el umbral sea por debajo de la tensión máxima que soportan los equipos. ¿Qué quiere decir esto? Yo, en función de cada uno de los equipos, le pongo qué tensión soportan. Un transformador soporta pico de tensión de 6 kV. Un motor soporta 800 volts de pico o 1 kV de pico tranquilamente. Un equipo electrónico no. Entonces, tengo que diseñar las tensiones remanentes a lo que deja pasar cada protección, de manera tal que siempre esta curva verde de la tensión que deja pasar, o que va fluyendo por la red, sea menor a la ruptura de los equipos. Con este diseño yo me aseguro que viene el rayo en cada etapa, voy a poder absorberlo. Por ejemplo, no voy a poder poner un equipo electrónico acá, a la salida del tráfico. Porque un solo escalón, evidentemente, estaría por acá. Incluso con la protección quemaría el equipo. Entonces tengo que diseñarlo muy bien a esto
esta coordinación de protecciones para justamente evitar el colapso. ¿Cuál fue el resultado de este estudio? Básicamente, en la cometida 2 escalones de supresión solamente, no 3. ¿Por qué? Porque lo que teníamos nosotros eran inducciones de línea, o sea que lo que nos iba a llegar iban a ser las inducciones, no los 20 kV, sino 6 kV, 8 kV. Y en este caso acá, en particular, para el estudio, está el hombre de seguridad ahí, no dejando que pasen sobretensiones, es como una seguridad de rayos. Y en el primer escalón y en el segundo escalón, lo que hicimos fue inyectar una sobretensión transitoria de 6 kV en 3 kA, 6.000 volt, 3.000 amperes, o sea, emulamos esa inducción de un rayo y nos fijamos después de 12 escalones de protección cuánto era la tensión residual. Entonces, de un pico de 6 kV con 12 escalones de protección, esto no en planta sino en laboratorio, acá les puse la extracción de la tensión remanente, nos da 260 volts remanente. ¿Se acuerdan lo que veíamos antes? No eran 3 picos, sino que eran 12 escalones. Ante una sobretensión de 6 kV, ¿cuánto íbamos a tener de remanente? Y en este caso acá, 260 volts. Entonces uno puede suponer que para la mayoría de los equipos, incluso equipos electrónicos, es una sobretensión sumamente manejable, es apenas superior a la nominal. ¿Qué quiere decir? Que puede venir 6.000 volts, 3.000 amperes de sobretensiones por inducción de rayo, por maniobra, por lo que fuese, y yo me aseguro que el equipo electrónico ni se enteró. Esto es proactividad. Después acá hicimos una curva, que esto también está presentado en un trabajo de investigación que hicimos, incluso para la iluminación LED, una de las charlas lo dimos también, que básicamente es, ¿qué pasa cuando yo pongo un equipo nuevo? Bueno, pongo un compresor y le voy a poner un variador de velocidad. Bueno, en ese retrofit o en esa mejora en la eficiencia, que es indudable, yo voy a tener una inversión, que es este azul más oscuro. Y después voy a tener el ahorro teórico. Bien, recuperar la inversión en tantos años. Ahora, el ahorro real, si nosotros nos basamos en la probabilidad estadística de rayos, y que cada tantos años va a caer un rayo y me va a quemar un variador, se me va en esta línea roja. O sea, prácticamente no lo recupero. Poniendo protecciones y filtrados coordinados de manera tal de proteger para entre descargas atmosféricas, logro obviamente voy a aumentar la inversión, un porcentaje, porque tengo que agregar protecciones, pero me aseguro que el retorno de inversión es incluso mejor que lo calculado. Entonces, ¿qué queríamos decir? Incluso las protecciones que a veces nos dicen, bueno, pero ¿me protejo para un rayo que va a caer? No, porque cuando haces la evolución económica, el TIR y el BAN te da sumamente positivo, incluso con más inversión, el retorno es aún mejor que si no tendríamos las protecciones. Entonces, también desde el punto de vista contable, obviamente esto hay que acompañarlo con la parte técnica, desde el punto de vista económico es sumamente beneficioso. Entonces, ¿qué hablamos? Desde la parte técnica, social y financiera, la parte financiera y sostenibilidad es lo que nosotros nos basamos siempre. O sea, pasar de solamente el aspecto financiero, que es lo que vamos a presentar en una gerencia, para tener dentro de la parte de sustentabilidad, porque vamos a tener menos desperdicios, menos eventos, pasarlo a una visión más macro. Finalmente, la animación sería, si yo tengo ¿cuál es la idea de esto? Si tengo un rayo que cae en la entrada, vamos a tener una cierta energía, que es la forma gráfica de verlo. Filtro la primera parte, voy a dejar pasar algo un poquito menos, y filtro en la tercera parte, en el tercer escalón, y apenas tenemos una sobretensión. Esto es cómo tenemos que nosotros manejar no solamente el rayo, sino las inducciones del rayo que caen en nuestros pararrayos, protecciones, y en nuestras líneas de entrada. Bueno, y ahora respondemos las dudas que puedan quedar, y nos vemos en la mesa redonda también. Agradecerles a todos el tiempo, por estar, por estar interiorizándose en todos estos temas, y lo que necesiten, hay las redes de contacto. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar ahí atentos. Algunas consultas que nos hicieron respecto a este tema de protección de electrónica en general, o la parte de variadores ante descargas atmosféricas. Bueno, son muchas. Yo elegí un par y después lo discutimos en la mesa redonda, porque seguro
va a haber muchas otras que van surgiendo en el chat. Y es, por ejemplo, nos dicen nosotros tenemos pararrayos, si es suficiente. Claro, de alguna forma de lo que hablamos recién, el pararrayo lo que va a hacer es una conducción a tierra de una parte de la energía y además las probabilidades que caiga en inmediaciones de mi planta son mucho más altas, por lo tanto necesito manejar esa cantidad de energía. De hecho, las reglamentaciones internacionales así lo prevén. Entonces, como el primer paso sería proteger los equipos electrónicos y después ir más arriba. Y además es muy complicado el tema para hablarlo en general. Porque si yo tengo una estructura de galpón metálico diferente si tengo una tipo pertenza, entonces, o story, cambia totalmente la forma de encarar el problema. Después, en relación a lo último que estuvo pasando en Córdoba, Santa Fe, por ejemplo, en Santa Fe, la cantidad de microcortes que hubo, si eso también afecta, y son como primos hermanos de las sobretensiones transitorias o de descargas, tienen que ver, y obviamente se tratan de forma similar. Y después, por último, lo hablamos también después para no hacerlo más tan extensivo, ¿qué pasa con si tenemos descargadores, o tipo huevos descargadores en la parte de media tensión o cartuchos descargadores en la entrada? Yo solamente les voy a decir una cosa, eso es como tener una de paragolpe para nuestro auto, en vez de un paragolpe, un pedazo de hierro de perfil WT. O sea, esos equipos lo que hacen es aguantarse el rayo, pero básicamente dejan pasar toda la energía. Entonces, para los equipos modernos que tenemos hoy en día, no son suficientes. Si ustedes me dicen para un hogar, bueno, podrían andar, pero ya hay que buscar otras alternativas. Pongan en el chat si les queda alguna otra duda o algún caso que les haya quedado. Y bueno, después de la próxima charla, le dejamos la palabra a Dani del INTI y nos vemos en la mesa redonda. Gracias.